Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español. La crisis económico, político y social que atraviesa Venezuela desde hace varios años ha sido objeto recurrente de los medios de comunicación. A la situación de crisis social y económica se agrega una confrontación que parece eterna entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición. Esto ha hecho que quede de lado, poco se conozca de lo que son los derechos de las comunidades LGBT, lesbianas, gays, transexuales, que sin duda alguna están aportando o plantean propuestas de salida a una crisis que parece interminable. Para hablar de este tema, saludamos aquí en esta Escala en París a Tamara Adrián, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela. Tamara, bienvenida y gracias por hacer Escala. Muchísimas gracias y gracias. Escala es la palabra exacta para lo que estoy haciendo acá. Muy bien, Tamara. Usted es la primera diputada trans elegida en la Asamblea Nacional Venezolana durante las últimas elecciones del 2015. De manera muy resumida, sabiendo que es muy complejo el tema, ¿cómo define usted hoy la situación que atraviesa Venezuela? Creo que se puede resumir en una sola palabra: la déchéance, es decir, el desmoronamiento de toda la institucionalidad por un lado y el aparato económico por el otro. La crisis económica ha llevado a una crisis humanitaria compleja, donde al menos el 50 o 60% de la población depende para poder comer de subsidios del Estado que son utilizados a su vez con la finalidad de controlar políticamente a las personas. Y esa situación ha llevado a una emigración forzada de más de 5 millones de personas, de acuerdo con la ONU. Vamos a hablar de eso en detalle en unos instantes más. Antes de esto, me gustaría recordar, hace casi 20 años, el entonces presidente Hugo Chávez habló o dio lo que decía él, el nacimiento del sueño bolivariano. Durante la administración del entonces presidente, ¿hubo modificaciones, hubo propuestas que beneficiaran a las minorías sexuales en Venezuela? Ninguna. Ninguna. Y es curioso porque hoy América Latina es el continente quizás a la punta del progreso en materia de derechos iguales para la población LGBTI. México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia en una menor medida tienen estos derechos, en tanto que solamente en Sudamérica quedan Venezuela, Perú y Paraguay sin iguales derechos. Y la razón probablemente sea el militarismo que acompañó siempre a la autollamada revolución y por el otro lado a la presencia y sobre representación evangélica también en las filas del llamado chavismo. Un tema del que se habla poco y que sin embargo implica una corriente conservadora muy fuerte en lo que son las decisiones políticas. Absolutamente, son dos corrientes sumamente retrógradas en muchos aspectos y en todo lo que tiene que ver con género, derechos de la mujer, educación sexual y reproductiva. En Venezuela no hay métodos anticonceptivos en este momento y cuando se encuentran cuestan el sueldo, 2 veces el sueldo mínimo mensual. En Venezuela no hay ni siquiera un condón y cuando se encuentran cuestan alrededor del 80% del sueldo mínimo mensual. ¿Cuál es el sueldo mínimo mensual? Está alrededor de $2.50. Okay. Mensuales. Usted fue, Tamara, promotora de la ley contra la discriminación y la identidad de género. Háblenos de esta iniciativa de ley. ¿Qué obstáculos ha enfrentado? ¿Qué es lo que logró con esta ley? El anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica de Registro Civil incorporaba una unión civil igualitaria, el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de las personas trans sin necesidad de operaciones genitales de la misma forma que existe hoy en casi todos los países de América Latina que mencioné, y una protección para niños y niñas intersex y la creación de un sexo registral intersex con la finalidad de protegerles en contra de mutilaciones genitales tempranas. Anteproyecto, como una ley orgánica, desde muy temprano, utilizando el Tribunal Supremo de Justicia, el régimen de Maduro, ha limitado las funciones legislativas y las funciones judiciales. Elimina a través de 107, 110 decisiones ya en contra de la Asamblea Nacional que limitan las funciones legislativas, las funciones de investigación. Al eliminar las funciones legislativas, la Asamblea Nacional prácticamente no ha podido legislar sobre ninguna materia y está entonces en Comisión de Política Interior en un limbo.
Tamara, antes de ser y dedicarse a la política, usted trabajó en el Banco Central de Venezuela. Evidentemente conoce al dedillo la situación económica. Nos hacía usted referencia precisamente a la situación que se vive ahí, pero ¿cómo vive el venezolano hoy en este contexto de crisis? Sí, no trabajé en el Banco Central, trabajé en el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria. Disculpe. En una época, y también era asesora del Banco Central. Efectivamente, la crisis es una crisis muy compleja porque pasa por la destrucción absoluta del aparato productivo. La producción, por ejemplo, petrolera, que es la principal producción venezolana, cayó de 3.850.000 barriles diarios hace alrededor de 10 años a menos de 650.000 barriles hoy en día. Con lo cual es imposible, por ejemplo, que Venezuela se mantenga un régimen inclusive de pago de la deuda externa. La deuda externa, que era de 28.000 millones de dólares aproximadamente, consolidada hacia el año 1999-2000, pasó a partir del año 2003-2004 a alrededor de 170.000, 180.000 millones de dólares, incluyendo deuda comercial y deuda financiera. Esto es impagable hoy en día con ingresos petroleros de 650.000 barriles, suponiendo que se pueda exportar el 80% de esa producción. La situación económica efectivamente es de crisis, va en un tobogán de caída que no tiene fondo por lo que se ve hasta ahora, lo que reportan los despachos. Hablemos un poco de la cuestión política. Hace unos días el gobierno de Suecia ha dado por terminada su intermediación en las negociaciones que se venían desarrollando entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición. La oposición acusa al presidente Maduro de aferrarse al poder, de no quererlo soltar. El gobierno acusa a la oposición de no buscar otra alternativa, sino sacarlo a él de la presidencia. ¿Cómo ve usted la posibilidad de una salida en un plazo razonable que ponga fin a esta crisis que decimos parece no tener fin? El gobierno del presidente Guaidó ha sido muy responsable en esta materia. ¿Por qué? ¿Qué pasó para que podamos entender muy rápidamente en un minuto? En el curso del año 2017 y comienzos del 2018, Maduro ilegalizó todos los partidos políticos importantes. Todos los que estamos en la Asamblea Nacional, con excepción de 2 partidos muy pequeñitos, que hoy hacen comparsa, por cierto, con el régimen, quedaron ilegalizados. Estoy hablando de Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, en general todos los partidos importantes. A partir de eso, adelanta elecciones presidenciales donde no pueden participar los partidos políticos y salen entonces 2 supuestos contendores a las elecciones, que son absolutamente fraudulentas y terminan no siendo reconocidas, sino por alrededor de 15 o 17 países en el mundo. Es como si aquí hubiese habido una elección donde no hay partidos políticos, donde los partidos políticos no pueden presentar candidatos y eventualmente entonces alguien se hace reelegir en una elección que no tiene sino una participación que se estimó en alrededor de 2 millones de personas sobre un universo de 15, 17 millones de votantes. La realidad entonces se hace cada vez más compleja porque, de acuerdo con la Constitución, si no hay presidente de la República, porque no hay presidente en la medida en que las elecciones fueron fraudulentas, entonces, de acuerdo con la Constitución, asume la presidencia de la República el presidente de la Asamblea Nacional. Y eso es lo que sucedió en enero del año 2016. En esas condiciones, Maduro ha tratado de utilizar la misma fórmula que había utilizado en el pasado, es decir, de utilizar negociaciones o supuestas negociaciones con la finalidad de ganar tiempo. Y en múltiples ocasiones lo hizo ya Chávez, lo hizo el propio Maduro en algún momento, y se reinventan esa tendencia de tratar de mantenerse a toda costa en un poder que ilegítimamente ganó. Esta es una lectura de lo que ha pasado en estos últimos años, pero mi pregunta es muy precisa. ¿Cómo ve usted la posibilidad de una salida a corto plazo de la crisis que vive Venezuela? Si no hay salida en Venezuela, la situación va a ser cada día más compleja, cada día más difícil, y la diáspora, que se está estimando hoy entre 5.000 y 8.000 personas diarias por la frontera con Colombia. De tal manera que hay una necesidad imperiosa de lograr un cambio.
Ahora, ¿cuál sea la fórmula que lleve ese cambio? Sea una negociación, sea una salida de fuerza que nadie quiere, sea una situación simplemente de desmoronamiento e implosión. Cualquiera de esas situaciones puede suceder en este momento. De alguna manera, desde el punto de vista de teoría de juegos, estaríamos en un escenario de el aleteo de una mariposa. Puede ocurrir cualquier momento porque está demasiada compleja la situación y el régimen de Maduro se aferra al poder a pesar de tener una verdadera crisis entre las manos que está generando muerte, miseria. Cada día que pasa Maduro en el poder es un día de muerte, un día de miseria, un día de desapariciones, un día de personas que han sido asesinadas, desaparecidas forzosamente por la FAE. Es un día de duelo para Venezuela. Parte de esa complejidad, Tamara, se refiere a las sanciones que ha aplicado el gobierno de los Estados Unidos con el objeto precisamente de hacer que el presidente renuncie o que ceda a las demandas de la oposición, de la mayoría de la población. Unas sanciones que no han dado los resultados que se esperaban, ni para Washington ni para la oposición. ¿Piensa usted que este tipo de sanciones podrán ayudar en algún momento? ¿Que están dando algo que favorezca una salida negociada? Brevemente, por favor. Sí, las sanciones siempre son importantes y afectan de manera personal, en general, a algunos corruptos que tienen en sus cuentas miles de millones de dólares. 1.200 millones de dólares le quitaron en Estados Unidos, al antiguo tesorero general de Chávez. Y esto les toca al órgano más sensible del ser humano, que es el bolsillo. Sin embargo, efectivamente, las sanciones probablemente no sean suficientes. Hay que subir la presión internacional porque Venezuela necesita salir de esta horrenda crisis que le afecta, porque la vida de las personas y su integridad está en riesgo. Por último, Tamara, la Unión Europea tiene programado realizar una conferencia de solidaridad precisamente sobre el tema de los migrantes y de la gente que está saliendo de Venezuela a finales de octubre. ¿Qué espera usted? ¿Cómo ve esta iniciativa de la Unión Europea de manera breve? Sí, esperamos que la Unión Europea logre superar los conflictos internos que entre los países han llevado a esa situación, que es compleja en el marco de la Unión Europea, porque existe una política de la Unión Europea con una política de los países, y en ese sentido deberíamos poder ver que la Unión Europea tome un compromiso efectivo con la democracia, con la libertad, con los derechos humanos en Venezuela, y que el informe, por ejemplo, Bachelet sobre las gravísimas violaciones de derechos humanos sea un elemento que sea tomado en cuenta con la finalidad de que sanciones y acompañamiento puedan tener lugar de manera efectiva para salir de la crisis. Salir de la crisis es la cuestión clave precisamente para el caso de Venezuela. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecer a nuestra invitada, Tamara Adrián, abogada y diputada venezolana, su presencia en esta escala. Gracias por estar presente, Tamara. A ustedes les agradecemos también su presencia y les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.